Antes de comenzar, cuéntenos en los comentarios desde qué parte del mundo nos están viendo. Nos encanta leerlos y saber hasta dónde llega esta historia. Era pasada la medianoche cuando Jack, un hombre de 30 y tantos años, caminaba de regreso a su casa después de cumplir otro turno nocturno en el servicio de limpieza de la ciudad. La lluvia caía sin descanso, golpeando con fuerza el pavimento y empapando su uniforme reflectante. Mientras avanzaba por una calle poco transitada, notó algo que lo detuvo en seco. Una joven permanecía sola, de pie bajo un poste de luz, sin paraguas, con la ropa empapada y el rostro desencajado. Jack frunció el ceño. No era común encontrar a alguien en esas condiciones a esa hora. Su instinto paternal se activó de inmediato. Con voz firme, pero sin sonar amenazante, se acercó lo suficiente para que pudiera escucharlo y dijo: «No deberías estar aquí sola. Este no es un buen lugar para nadie a las 2 de la mañana». La joven giró bruscamente, sobresaltada. Tenía el cabello pegado al rostro por la lluvia y los ojos cargados de una mezcla de miedo y desconfianza. Su reacción fue defensiva. «No necesito tu lástima», espetó mientras se abrazaba con más fuerza, como intentando protegerse de él y del mundo. Jack se detuvo un par de pasos antes de alcanzarla. No quería asustarla, pero tampoco podía ignorar la vulnerabilidad evidente en su postura. Aún llevaba puesto el uniforme de trabajo, lo que lo hacía parecer fuera de lugar. Aunque al mismo tiempo ofrecía cierta seguridad, no era un desconocido cualquiera merodeando de noche, era un hombre común volviendo de ganarse la vida. «No te estoy ofreciendo lástima», respondió con calma. «Te estoy ofreciendo un lugar donde no tengas que preocuparte de extraños con cuchillos, donde haya calor y agua corriente. Nada más». La muchacha titubeó. Sus labios temblaban no solo por el frío, también por algo más profundo, miedo. Su mirada se desvió varias veces hacia el extremo oscuro de la calle, como si esperara que alguien apareciera de repente o regresara para hacerle daño. Jack suavizó el tono. «¿Qué pasó?» Ella bajó la vista, dudando antes de confesar. Me robaron. Se llevaron mi bolso, mi celular está muerto, y no tengo a dónde ir». El silencio entre ambos fue denso. Jack sabía que lo prudente era marcharse. Tenía una hija de 6 años en casa y ningún margen para arriesgarse con extraños. Sin embargo, había algo en la manera en que la chica se sostenía de pie, con orgullo y fragilidad entrelazados, que lo hizo decidir distinto. Suspiró y, con la correa de su mochila colgando del hombro, dijo finalmente: «Vivo a 2 calles de aquí. Mi casa no es gran cosa, pero es cálida. Puedes dormir en el sofá por esta noche». La joven parecía a punto de negarse, pero sus rodillas se doblaron levemente, como si apenas pudiera mantenerse en pie. «Apenas audible», murmuró. «Está bien». Caminaron juntos en silencio. Jack mantenía una distancia respetuosa, atento a que ella no se sintiera invadida, aunque sin perder de vista sus movimientos. Al llegar a su pequeño dúplex, abrió la puerta con cautela y la invitó a pasar. El interior era sencillo: juguetes de niña, libros infantiles en un estante y una mochila rosada junto a la entrada delataban la presencia de su hija. «Puedes dejar tus zapatos ahí», dijo señalando una alfombra. «El sofá es tuyo esta noche. Hay mantas extras en el closet». La chica apenas asintió, limpiándose las mejillas con la manga. Jack fue a buscar una frazada limpia, una toalla y un suéter seco. Cuando regresó, se los entregó sin dramatismo. «El baño está a la derecha. El agua tarda un poco en calentarse, pero funciona». Ella lo miró con un gesto de incredulidad. Finalmente preguntó: «¿Por qué haces esto?». Jack se encogió de hombros, algo incómodo. «Porque parecías necesitar ayuda. Y porque espero que, si algún día mi hija pasa por algo parecido, alguien haga lo mismo por ella». La palabra hija hizo que la joven se estremeciera, aunque no dijo nada. Más tarde, mientras ella se duchaba, Jack dejó en la mesa un vaso de agua caliente y una nota breve:
si necesitas llamar a alguien, el teléfono está en la pared. No dudes en usar más mantas. Por favor, mantén la puerta cerrada, mi niña es de sueño ligero. Después se retiró a su cuarto, donde dormía su pequeña. Cuando la muchacha salió del baño, vestida con el suéter grande, vio el gesto simple pero contundente, la manta, el agua tibia, la nota. Por primera vez en días, sintió algo parecido a seguridad. Se acomodó en el sofá, cubriéndose con la frazada, y escuchó cómo la lluvia afuera iba perdiendo fuerza. No sabía el nombre de ese hombre ni el suyo, pero lo cierto era que no la había juzgado ni tratado como una carga. Solo le había dado lo esencial, un espacio seguro para descansar. Cerró los ojos con la sensación de que, aunque fuese por unas horas, había encontrado un respiro en medio del caos. Emma, pues ese era su nombre, aunque Jack aún no lo sabía, despertó con una sensación que le resultaba extraña. ¿Tranquilidad? Por un instante no recordó dónde estaba. Sentía el calor de una manta limpia, el olor de algo cocinándose en la cocina y el murmullo lejano de caricaturas en la televisión. Nada se parecía a la noche anterior, cuando la lluvia y el miedo habían sido lo único que la acompañaba. Se incorporó lentamente en el sofá y parpadeó ante la luz que entraba por la ventana. En la alfombra del pequeño salón, una niña de rizos oscuros y sonrisa contagiosa jugaba concentrada con bloques de colores. La escena la dejó sin palabras, simple, hogareña y tan distante de todo lo que ella conocía. «Buenos días», dijo Emma con cautela, su voz aún ronca por el cansancio. La niña levantó la mirada con naturalidad y exclamó entusiasmada: «Hola. Tú eres la princesa que durmió en nuestro sofá». Emma se quedó inmóvil, sorprendida por la espontaneidad de la niña. «¿Perdón?» «Me llamo Lily», respondió con orgullo. «Papá me dijo que una señora muy amable se quedó porque tenía frío y estaba toda mojada». «¿Esa eres tú?» Emma no pudo evitar sonreír, una sonrisa auténtica que hacía días no aparecía en su rostro. «Supongo que sí, soy yo». «Mucho gusto, Lily». Desde la cocina, la voz de Jack interrumpió la escena. «Lily, vamos. Es hora de que me ayudes a quemar las tostadas». La niña soltó una risita y corrió hacia la cocina. Emma, todavía un poco insegura, se levantó y lo siguió. Allí encontró a Jack de pie frente a la estufa, batiendo huevos con una mano y moviendo una sartén con la otra. ¿Tú cocinas?, preguntó Emma, casi incrédula. Jack levantó la vista apenas, con una media sonrisa. Solo cuando Lily es lo bastante valiente para probarlo. ¿Quieres ayudar? Emma dudó unos segundos antes de aceptar. Él le pasó un batidor y ella trató de seguirle el ritmo, aunque confesó entre risas: «No soy muy buena en la cocina». «Tranquila», replicó Jack, «aquí quemamos el pan seguido. No pasa nada». Mientras Lily intentaba untar mantequilla en el pan desde un taburete, Emma se esforzó en voltear unos huevos en la sartén. El resultado fue un desastre, el contenido terminó esparcido por la encimera y parte en el suelo. Emma abrió los ojos horrorizada. «Oh no. Lo arruiné». Pero antes de que pudiera limpiar, Lily le entregó servilletas de papel con una sonrisa inocente. «Está bien, Emma. Papá también tira cosas todo el tiempo». La sinceridad de la niña la hizo reír de verdad, un sonido que sorprendió incluso a ella misma. Jack, en silencio, simplemente recogió lo que pudo y continuó cocinando. Al sentarse a desayunar, Emma observó con nerviosismo los platos, huevos demasiado cocidos, tostadas un poco negras y tocino que parecía chicle. Miró a Jack esperando un comentario negativo, pero él tomó un bocado sin dudar. «Está excelente», dijo con seriedad. Emma arqueó una ceja. «No tienes que mentir». Jack negó con la cabeza. «No miento. Es comestible, y eso ya cuenta». Lily lo imitó, masticando despacio aunque con cara de sacrificio. Emma bajó la mirada, pero no pudo ocultar una leve carcajada. Al final, lo más curioso fue lo que sucedió después,
cuando Emma llevó los platos al fregadero, descubrió que Jack había cocinado una tanda nueva y más sabrosa para Lily en secreto, escondida en el horno. Ella no dijo nada, pero lo observó con atención. Ese detalle hablaba más de él que cualquier explicación. Un hombre que se esforzaba por dar lo mejor a su hija sin hacer sentir mal a nadie. Más tarde, mientras ayudaba a Lily a armar una casa de bloques, la niña se inclinó y susurró con complicidad. Los huevos que papá hizo después sabían mejor, pero no te preocupes, se comió los tuyos completos. Emma quedó impactada. Ese pequeño acto de consideración le dio una señal clara, ya que era distinto a cualquier hombre que hubiera conocido. Alguien que sabía tener paciencia, respeto y una bondad genuina. Ella lo miró desde la sala, mientras él fregaba los platos con calma. Sintió que algo en su interior se movía, como si empezara a reconocer un valor que nunca había encontrado en los lujos de su antigua vida. Después del desayuno, Emma quiso insistir en ayudar con los platos, pero Jack lo rechazó con un gesto simple. Tú y Lily relájense, yo me encargo. Emma obedeció a regañadientes y se sentó de nuevo junto a la pequeña. La niña, llena de energía, no tardó en retomar su construcción de bloques. Mientras colocaba una pieza sobre otra, Lily se inclinó hacia ella y como si compartiera un secreto importante, dijo en voz baja. Papá siempre se come lo que yo hago, aunque salga feo. Emma la miró sorprendida. ¿Aunque no te quede bien? Sí, respondió Lily con naturalidad. Dice que la primera vez siempre se vale equivocarse. Esa frase quedó grabada en la mente de Emma. Era sencilla, pero contenía una lección que nunca había escuchado en su mundo, donde los errores se pagaban caros y la perfección era exigida como una obligación. Minutos más tarde, Emma decidió enfrentar al hombre que la había dejado pensativa desde la noche anterior. Caminó hasta la cocina y lo encontró terminando de fregar los platos. Se apoyó en el marco de la puerta, cruzándose de brazos. Así que cociné fatal y no dijiste nada, comentó con una sonrisa. Jack levantó la vista, un poco avergonzado. Cocinaste, y eso es lo que cuenta. Todos empezamos con algo torcido. Lo importante es intentarlo. Ese detalle, tan insignificante para él, fue un golpe fuerte en el interior de Emma. No estaba acostumbrada a que alguien valorara sus esfuerzos en lugar de criticar sus fallas. Con la confianza recién nacida, se animó a preguntar. ¿Siempre eres así con todos? Jack secó sus manos y se encogió de hombros. No lo sé. Supongo que hago lo que me gustaría que otros hicieran por mi hija si alguna vez la vida la pone en apuros. Emma quedó en silencio. Aquella respuesta era más reveladora que cualquier declaración de intenciones. No estaba delante de un hombre que buscaba quedar bien, estaba frente a un padre cuya brújula moral era su niña. Un rato después, mientras recogían juguetes del suelo, Jack rompió la rutina con una propuesta inesperada. Hay una lavandería en la esquina. El dueño es amigo mío. Tal vez necesiten ayuda. Emma levantó la cabeza, sorprendida. ¿Por qué me ofreces eso? Porque noté que no tienes nada ahora mismo. Y un trabajo, aunque sea modesto, te da lo esencial, independencia. La idea golpeó a Emma. En su vida pasada, los trabajos nunca habían sido un tema, el dinero siempre había estado garantizado. Pero aquí, un simple empleo significaba algo diferente, dignidad. Jack añadió con naturalidad. Si quieres, te acompaño a preguntar. Solo di que eres amiga mía. Emma dudó. Una parte de ella quería negarse, mantener las distancias, no involucrarse. Pero otra parte, la que llevaba días agotada y perdida, vio en esa oferta un salvavidas. Esa misma tarde, la campanita sobre la puerta de la lavandería sonó cuando entró junto a Jack. El olor a detergente y vapor la envolvió de inmediato. Una mujer tras el mostrador levantó la vista, lo reconoció y dijo sin rodeos. ¿Ella es tu conocida? Jack asintió. Emma tragó saliva. La mujer lanzó un delantal encima del mostrador y sentenció.
Entonces empieza ahora. Emma apenas tuvo tiempo de ponerse el delantal antes de verse rodeada de montones de ropa, canastas repletas y clientes exigentes. A las 3 horas, sus manos ya estaban rojas de tanto contacto con jabón, y la espalda le dolía como si hubiera cargado piedras todo el día. Cuando un cliente la acusó de encogerle un suéter, sintió que quería salir corriendo. Pero esa noche, al regresar a la casa de Jack, en lugar de reproches, solo encontró silencio y comprensión. Él no le hizo preguntas, ni pidió explicaciones. Solo notó sus zapatos gastados y el dolor evidente en sus pies. A la mañana siguiente, Emma encontró en la entrada un par de zapatillas nuevas, de su talla exacta. Dentro de una de ellas había un pequeño papel doblado. Si vas a seguir caminando, al menos que no sea con dolor. Ella sostuvo esas palabras como si fueran un regalo mucho más valioso que cualquier cosa que hubiera recibido en su vida de lujos. El gesto de las zapatillas dejó a Emma desconcertada. No había etiqueta, ni precio visible, ni una explicación complicada. Solo unas palabras simples y una acción concreta. Alguien había pensado en su bienestar. Y lo más impactante era que no esperaba nada a cambio. Cuando Jack regresó de su turno nocturno, la encontró en la cocina, intentando preparar tostadas antes de que él pudiera hacerlo. Ella levantó la vista con una sonrisa leve. No me fui, le dijo en tono medio juguetón. Jack arqueó una ceja, dejando las llaves sobre la mesa. Veo que funcionó mi plan de manipulación con calzado. Emma rió por primera vez sin reservas. Funcionó, pero no como tú crees. No fue culpa, Jack, fue libertad. Me diste la opción de elegir, y eso es raro para mí. Él no preguntó más. Simplemente asintió, como si entendiera que las palabras de Emma llevaban un peso que no necesitaba aclarar. Los días siguientes fueron una rutina de cansancio y descubrimiento. Emma trabajaba en la lavandería doblando montañas interminables de toallas y sábanas. Más de una vez pensó en abandonar, pero las frases de Jack volvían a su mente. Una en particular: lo que ganas con tus propias manos no te lo quita nadie. Una tarde, mientras acomodaban ropa en sacos grandes, Emma lo miró con cansancio y dijo: Nunca había estado tan agotada en mi vida. Y yo pensaba que el yoga era difícil. Jack levantó la vista de la pila de camisas que doblaba con precisión y contestó tranquilo: Lo que estás ganando ahora no es solo cansancio. Estás ganando libertad. Puede doler la espalda, pero la satisfacción es tuya. Ella bufó, incrédula al principio, pero no pudo negar que esas palabras empezaban a hacer eco en su interior. El verdadero reto llegó un viernes por la noche. La lavandería recibió un pedido gigantesco de un hotel cercano. Más de 100 sábanas y uniformes debían estar listos a primera hora del sábado. Emma, contra todo pronóstico, decidió quedarse hasta tarde junto a Jack para ayudar. Bajo la luz fría de los fluorescentes, el cansancio se apoderaba de ella. Mientras Jack doblaba con la calma de alguien acostumbrado a la rutina, Emma se enredaba una y otra vez con las mismas prendas. Doblar, desdoblar, volver a intentar, hasta que casi quería lanzar la camisa por la ventana. Cuando por fin cargaron las últimas bolsas limpias en la camioneta de Jack, eran casi las 2 de la madrugada. Emma se dejó caer en el asiento del copiloto, frotándose las manos enrojecidas. No siento los dedos, se quejó entre risas cansadas. Jack encendió el motor y replicó con su humor seco: Los vas a extrañar cuando ya no estén. El trayecto fue silencioso, pero no incómodo. Por primera vez en mucho tiempo, Emma se sintió en paz en medio del agotamiento. La calma se rompió en una de las entregas. Jack le pasó un paquete pequeño y le dijo: Deja este en la puerta de la casa 15. La del porche con luz encendida. Emma bajó confiada, pero apenas puso la bolsa en el escalón, la luz del porche se apagó de golpe. Un perro enorme apareció tras la reja, ladrando con furia y abalanzándose contra ella. Emma gritó, tropezó con el bordillo y cayó al suelo, raspándose las manos y torciéndose el tobillo.
En segundos, escuchó la puerta de la camioneta cerrarse de golpe. Jack corrió hacia ella, interponiéndose entre el perro y su cuerpo. Con firmeza, gritó: ¡Atrás! El animal se detuvo, desconcertado, y retrocedió hacia el jardín. Jack no perdió tiempo, levantó a Emma en brazos y la llevó de vuelta al vehículo, ignorando sus protestas. Ya dentro, con la respiración agitada, le lanzó una mirada cargada de enojo y preocupación. «Te dije que esperaras en el camión». «Solo era una bolsa de ropa», replicó ella, todavía adolorida. Jack golpeó el volante con la palma abierta. «No es la bolsa lo que importa, Emma. Es que pudiste salir herida de verdad». «¿Qué estabas pensando?». Emma lo observó con los ojos húmedos. No era el dolor del tobillo lo que la hacía llorar, sino otra cosa. Nunca antes alguien le había gritado por miedo a perderla. Y ese miedo genuino la desarmó por completo. Con voz entrecortada, susurró: «Nadie me había gritado así, porque estaba preocupado por mí». Jack la miró, bajando poco a poco la tensión en sus hombros. Y en ese silencio cargado, Emma comprendió algo inesperado: esa pequeña casa, esa rutina tan diferente a la suya, empezaba a sentirse como hogar. Las palabras de Jack quedaron flotando en el aire mucho después de que la camioneta retomara el camino. Emma, aún con las manos raspadas y el tobillo adolorido, no podía apartar de su mente la intensidad de su voz. No era un regaño vacío, era la reacción de alguien que había sentido miedo real de perderla. Y para alguien como Emma, que había pasado gran parte de su vida rodeada de gente interesada en lo que ella representaba y no en quién era, esa preocupación genuina resultaba desconcertante y profundamente conmovedora. El resto de la noche transcurrió en silencio, pero un silencio distinto, cargado de emociones que ninguno de los dos se atrevía a expresar. Cuando por fin terminaron las entregas y llegaron a casa, Jack ayudó a Emma a bajar con cuidado. No hubo más sermones. Solo un gesto práctico: le trajo hielo envuelto en una toalla y lo colocó sobre su tobillo sin decir palabra. Emma lo observó, intentando descifrar a ese hombre que parecía tan duro por fuera, pero que se desvivía en actos pequeños y constantes de cuidado. Al día siguiente, en la lavandería, ocurrió algo inesperado. Emma estaba doblando una pila de toallas cuando, entre la ropa blanca, cayó un objeto que no pertenecía a aquel lugar: un delicado collar de oro con un colgante de zafiro azul que brillaba como una chispa bajo la luz fluorescente. Su corazón dio un vuelco. Reconocía ese collar. Lo había escondido en su bolso antes de huir, envuelto en un calcetín para que nadie lo notara. Era una joya que no tenía nada que ver con la imagen de una estudiante sin recursos. La joya de alguien que pertenecía a un mundo completamente distinto. Jack, que pasaba junto a la mesa en ese momento, se detuvo al verlo. Su mirada bajó hacia el colgante, luego se levantó lentamente hasta encontrarse con los ojos de Emma. No dijo nada durante unos segundos, pero el peso de ese silencio era más fuerte que cualquier grito. «Eso», dijo al fin, con un tono bajo pero firme, «no es algo que una estudiante en quiebra lleve consigo». Emma tragó saliva, nerviosa, y rápidamente escondió el collar en el bolsillo trasero de su pantalón. «Lo olvidé. Estaba en mis cosas». Jack cruzó los brazos, su gesto endureciéndose. «¿Quién eres en realidad, Emma?». Ella apartó la vista, sintiendo como sus manos comenzaban a temblar. Podía inventar una excusa, podía mentir otra vez, pero algo en la mirada de Jack la desarmaba. Inspiró hondo y, con voz temblorosa, confesó: «Soy alguien que escapó de un mundo donde todo se compra, menos el amor». La frase lo dejó callado. Durante un momento pareció debatirse entre creerle o cerrarse por completo. Finalmente, murmuró: «Me mentiste». «No te mentí», respondió ella con rapidez. «Solo, no te conté todo». Jack apretó la mandíbula. «Para mí, Emma, eso es lo mismo». El ambiente se volvió pesado. El sonido de las máquinas de lavado, con su constante zumbido, era lo único que llenaba el vacío entre ellos.
Emma sintió como las lágrimas querían escapar, pero se negó a mostrarse débil. Y justo cuando iba a intentar explicar más, la puerta de la lavandería se abrió con un golpe. Un hombre con chaqueta de cuero y gorra de béisbol entró sosteniendo un teléfono. Su mirada se clavó de inmediato en Emma. «Ahí estás», murmuró con una sonrisa torcida, mientras levantaba el celular y le tomaba una foto rápida. El pánico recorrió el cuerpo de Emma como un rayo. «Has estado desaparecida 5 días, princesita», dijo el desconocido. «Tu padre está ofreciendo una buena suma por cualquier pista». Jack dio un paso adelante, colocándose instintivamente entre ella y el hombre. «Borra esa foto y sal de aquí», ordenó con voz dura. El intruso levantó las manos con fingida calma. «Tranquilo, amigo. Solo hago mi trabajo». Pero antes de que pudiera tomar otra foto, Jack sujetó a Emma por el brazo y la empujó hacia la salida trasera. «¡Corre!». El corazón de Emma latía con fuerza mientras huían por la puerta trasera de la lavandería. El aire frío de la noche le cortaba el rostro, pero lo único que importaba era alejarse de ese hombre. Jack no aflojó el paso hasta llegar a la camioneta. «¿Y Lily?», preguntó Emma, jadeando. «Está en la escuela». «La buscaré», respondió Jack con determinación. Y en menos de una hora, Lily estaba en sus brazos, con los ojos adormilados y un jugo en la mano, sin comprender del todo la urgencia de la situación. Jack, sin dudar, la dejó bajo el cuidado de su vecina de confianza, la señora Ramírez. Emma miraba todo en silencio, con el pecho encogido por la culpa y la gratitud al mismo tiempo. Jack no sabía quién era ella en realidad, pero estaba dispuesto a arriesgarlo todo por protegerla. Jack dejó a Lily en la casa de la señora Ramírez, una vecina de confianza que ya parecía parte de la familia. La mujer apenas necesitó explicaciones, con solo ver la tensión en el rostro de Jack, entendió la gravedad del asunto. «No te preocupes», le aseguró. «Aquí la niña estará segura». Jack se inclinó, besó la frente de su hija y le habló en voz baja, como para que todo pareciera un simple juego. «Es solo una pijamada con la abuela Ramírez, ¿de acuerdo? ¿Volverás pronto, papi?», preguntó la pequeña con un hilo de voz. «Siempre vuelvo», respondió él, forzando una sonrisa. Emma observaba la escena con un nudo en la garganta. Aquella niña confiaba ciegamente en su padre, sin saber que su vida acababa de entrar en una tormenta que ella misma había traído consigo. Cuando subieron a la camioneta, el silencio se apoderó del ambiente. Emma se abrazaba a sí misma, incapaz de articular palabra. Jack mantenía la mirada fija en la carretera, con las manos tensas en el volante. Por fin, Emma se atrevió a hablar. «Lo siento. Todo esto es culpa mía». Jack no la miró, pero apretó más el volante. «Tal vez, pero ya no importa de quién sea la culpa. Lo que importa es mantener a salvo a Lily». Emma tragó saliva. Había escuchado a muchos hombres en su vida hablar de responsabilidad, de negocios, de poder. Pero nunca de un amor tan claro y protector como el de Jack hacia su hija. Eso, más que cualquier otra cosa, la hacía sentirse pequeña, y a la vez, profundamente conmovida. En un semáforo, Emma notó un desgarro en la manga de su camisa. El morado que asomaba debajo era una señal clara. Jack había recibido un empujón fuerte cuando intentó bloquear la cámara del hombre en la lavandería. «Tu brazo», dijo, alarmada. «Estás lastimado». Jack bajó la vista un segundo, luego volvió a poner atención en la carretera. «Es solo un moretón. Mientras tú y Lily estén bien, eso no importa». Emma sintió que el pecho se le apretaba. Nunca había conocido a alguien que se pusiera en riesgo sin esperar nada a cambio. Nunca. Al llegar de nuevo al vecindario, Jack estacionó la camioneta a una cuadra de distancia. Apagó las luces y observó en silencio. Algo no estaba bien. El porche de su casa estaba abierto, y frente a la entrada había un auto negro brillante que no pertenecía a la zona. Emma lo reconoció de inmediato.
Su respiración se aceleró. «Es de mi padre», susurró, como si la sola palabra la encadenara. Jack le lanzó una mirada seria. «Quédate aquí». Pero Emma negó con la cabeza. «Si vinieron por mí, tengo que enfrentarlo». Juntos caminaron hacia la casa. La tensión era palpable en el aire. Dos hombres de traje custodiaban el porche, rígidos como estatuas. Y entonces, desde el interior de la casa, apareció un hombre de porte imponente, cabello plateado perfectamente peinado hacia atrás y una presencia que parecía llenar todo el espacio: Winston Harrington. El corazón de Emma se detuvo. «Papá». Winston no perdió el tiempo con abrazos ni muestras de afecto. Su voz fue dura, como una orden militar. «Emma, sube al coche». Jack se adelantó, interponiéndose entre ambos. «¿Quién es usted?». Winston lo miró con desdén. «Soy el hombre que busca a su hija desde hace días». «Y usted es quien la ha estado ocultando». Jack no bajó la guardia. «Yo no oculto a nadie. Le ofrecí un techo cuando no tenía donde dormir. Eso es todo». El magnate recorrió la casa con la mirada, como si estuviera revisando una propiedad de poco valor. «¿Esto? ¿Esta vida? ¿De verdad crees que mi hija pertenece aquí?». Emma dio un paso adelante, su voz temblorosa pero firme. «Papá, basta. Este también es mi hogar». El rostro de Winston se endureció. «No, Emma. Esto no es un hogar. Esto es donde corres cuando quieres escapar de tus responsabilidades». Jack la miró, su expresión serena pero protectora. «No tienes que irte si no quieres». Emma, con los ojos llenos de lágrimas, bajó la vista. Sabía que no la obligaban físicamente, pero sentía el peso invisible de toda una vida marcada por las expectativas de su padre. Con pasos lentos, como si cada movimiento la desgarrara, se acercó al coche. Antes de subir, murmuró: «Lo siento». Jack no respondió. Solo apretó los puños y observó cómo la puerta del auto se cerraba y el vehículo se alejaba con ella dentro. La calle quedó en silencio. El hombre que había hecho lo imposible por protegerla ahora se encontraba solo, parado frente a la casa que, de repente, se sentía más vacía que nunca. El sonido del motor del auto negro desapareció calle abajo, pero el eco que dejó en Jack fue devastador. Permaneció en el porche sin moverse, con los puños cerrados y la mandíbula tensa. Sabía que no podía haber hecho más, Emma había tomado su decisión. Pero eso no quitaba la sensación de vacío que lo invadía por dentro. Entró a la casa en silencio. El sofá donde Emma había dormido tantas noches parecía más frío que nunca. La taza de café que había dejado a medio beber todavía estaba en la mesa, como si fuera un recordatorio cruel de que ella había estado ahí, y ya no estaba. Durante los días siguientes, Jack funcionó en modo automático. Iba a sus turnos de limpieza, regresaba de madrugada, preparaba el desayuno de Lily, la peinaba, la llevaba a la escuela. Nada en su rutina cambió en apariencia, pero algo en él estaba apagado. Sus ojos ya no brillaban al ver a su hija reír, sus gestos eran mecánicos, y las noches en las que solía relajarse conversando un poco con Emma ahora estaban llenas de un silencio insoportable. Lily, perceptiva a pesar de su corta edad, también lo notó. Ya no tarareaba canciones mientras jugaba, ni reía con la misma facilidad. En las noches pedía dormir con la luz encendida, como si presentara un miedo nuevo que antes no existía. Jack intentaba tranquilizarla, pero él mismo estaba quebrado por dentro. El golpe más duro llegó 4 días después de la partida de Emma. Lily comenzó a toser. Al principio, Jack pensó que era un simple resfriado de temporada, algo que pasaría rápido. Pero esa noche, la tos se volvió más fuerte, y al amanecer la niña ardía en fiebre. El calor de su piel era alarmante, y su cuerpecito temblaba aunque estuviera cubierta con 3 mantas. Jack no dudó. La cargó en brazos y condujo a toda prisa hasta el hospital más cercano. El miedo lo devoraba.
No era un simple resfriado. Algo en la forma en que Lily respiraba le decía que la situación era grave. En la recepción, el olor a desinfectante y el brillo blanco de los pasillos lo hicieron sentir aún más vulnerable. Una enfermera se llevó a Lily hacia el área de Trilly mientras él, nervioso, esperaba noticias. Minutos después, una administrativa se le acercó con un formulario en la mano y la voz fría de alguien acostumbrado a repetir la misma frase 1000 veces. Necesitamos un depósito de $6.000 para poder admitirla. Jack se quedó helado. Revisó su billetera sabiendo lo inútil que era, apenas tenía un poco más de $100. No tengo esa cantidad ahora. Puedo pagar una parte, y en unos días traeré lo demás. La mujer negó con la cabeza. Lo siento, son políticas del hospital. Jack se inclinó sobre el mostrador, la voz quebrándosele en la garganta. Es mi hija. Tiene 6 años, está ardiendo en fiebre, no puede esperar a que yo junte el dinero. Por favor. Pero la respuesta fue la misma: burocracia, protocolos, indiferencia. Jack sintió que la desesperación lo consumía. El miedo a perder a su hija lo golpeaba con fuerza. Estaba al borde de gritar cuando escuchó una voz firme detrás de él. Yo me encargo. Jack giró incrédulo. Allí estaba Emma, empapada por la lluvia como la primera vez que la conoció, pero con una determinación que no había visto antes. Caminó hasta el mostrador, sacó una tarjeta de crédito y dijo con claridad: regístrenla a mi nombre. Todos los gastos, pruebas y medicinas, todo lo cubro yo. La mujer asintió de inmediato y comenzó a teclear en la computadora. Jack se quedó sin palabras, viéndola firmar papeles sin siquiera mirarlo. Emma no necesitaba explicaciones ni agradecimientos en ese momento. Lo único que importaba era que Lily recibiera atención. En menos de una hora, los médicos confirmaron que era una infección viral fuerte, tratable, pero que requería observación y cuidados durante varios días. Jack entró a la habitación y se sentó junto a la cama de su hija, quien dormía con un suero conectado al brazo. Se inclinó hacia adelante, con la cabeza entre las manos, sintiendo el peso de la impotencia. Emma entró en silencio. Se sentó a su lado sin decir nada al principio. Él levantó la vista, y con la voz quebrada, le susurró: no tenías que hacer esto. Ella lo miró con suavidad. Lo sé. No tenía que hacerlo. Quise hacerlo. Jack exhaló con dificultad, la emoción atascada en su garganta. Lo siento. No quería que terminaras arrastrada a mi vida, a mis problemas. Emma desvió la mirada hacia Lily, que dormía con el ceño fruncido incluso en medio del sueño. No me arrastraste, Jack. Yo elegí volver. El hombre que siempre había intentado mantener la calma sintió como sus ojos se humedecían. Por primera vez en mucho tiempo, dejó escapar un suspiro cargado no solo de cansancio, sino también de alivio. Emma había vuelto, y lo había hecho en el momento más crítico. Horas después de que Lily quedara internada bajo supervisión médica, Emma salió del hospital con un solo propósito: enfrentar a su padre. Ya no podía huir eternamente ni dejar que otros decidieran por ella. El chofer de la familia Harrington la esperaba en la entrada, como si Winston hubiera sabido que tarde o temprano su hija regresaría a buscarlo. El trayecto hasta el penthouse fue silencioso, con Emma observando cómo la ciudad brillaba a través de las ventanas. Pero en lugar de sentirse parte de ese mundo, lo veía como un extraño: luces, cristal y lujo que ya no le decían nada. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en el último piso, lo encontró como siempre, sentado en la cabecera de una mesa larga de vidrio, leyendo el periódico financiero como si nada más existiera. Sin levantar la vista, pronunció con frialdad: sabía que volverías una vez que se te pasara la fantasía. Emma avanzó despacio y contestó con firmeza: no he vuelto a tu casa. Vine a hablar contigo. Winston dobló el periódico con calma exagerada, como si quisiera dejar claro que no sentía prisa alguna. Sigues negando lo obvio.
Estás jugando a la vida sencilla con un hombre que apenas puede pagar la renta. Eso no es amor, Emma, es una ilusión. Ella cruzó los brazos y lo miró directamente. Ese hombre me salvó. No de ladrones, ni de la calle, sino de algo peor, de creer que el dinero es lo único que importa. El rostro de Winston se endureció. ¿Salvó? ¿De qué? Tú tenías todo, futuro, seguridad, un legado. Emma dio un paso adelante, su voz cargada de emoción contenida. No tenía nada que fuera mío. Todo lo decidías tú, a quién debía amar, dónde debía estar, cómo debía comportarme. Vivía vigilada, como una prisionera de oro. Winston se levantó de la mesa y se acercó a ella. ¿Y lo cambias por qué? ¿Por una vida en un dúplex con un hombre que limpia calles? Emma sostuvo la mirada sin titubear. Sí. Porque él es más hombre con su escoba en la mano que muchos con millones en el banco. Porque me mostró algo que tú olvidaste hace tiempo, la dignidad. Winston la observó en silencio unos segundos, con los ojos entrecerrados. ¿Lo amas? Preguntó finalmente, como si necesitara escuchar la respuesta de sus propios labios. Emma respiró profundo. Sí. Lo amo. Esa confesión pareció golpearlo con fuerza. Winston se giró hacia la ventana, como si buscara recuperar el control que acababa de perder. El amor no paga cuentas, Emma. No te mantiene caliente en invierno. No sostiene una herencia. Ella dio un paso más, con la voz más suave pero firme. No, el amor no paga facturas. Pero mantiene el alma viva. Y por primera vez en mi vida siento que pertenezco a algo real, no a una vitrina. Por un momento, Winston mostró una grieta en su armadura. Su mandíbula tembló levemente y su voz bajó un tono. Nunca quise ser el villano de tu historia. Emma inclinó la cabeza. Entonces deja de actuar como uno. Él bajó la mirada hacia su copa de whisky, incapaz de sostener sus palabras. Emma, en cambio, se enderezó con determinación. Voy a volver con Jack. No porque huya de ti, sino porque camino hacia mi vida, hacia lo que yo elijo. Winston permaneció en silencio, derrotado en su propio orgullo. Justo cuando ella iba a marcharse, él murmuró con un hilo de voz. Dile a ese hombre, que es afortunado. Emma se giró, y por primera vez en mucho tiempo sonrió frente a su padre. No. El afortunado soy yo, por haberlo encontrado. Y sin mirar atrás, salió del penthouse directo hacia la lluvia, hacia el ruido de la ciudad, hacia la vida real que había decidido abrazar. La mañana siguiente, mientras Jack preparaba el desayuno de Lily en la cocina, un golpe en la puerta lo hizo detenerse. Pensó que sería el cartero o la señora Ramírez trayendo tamales, como solía hacerlo algunos fines de semana. Se limpió las manos con una toalla, abrió la puerta y quedó paralizado. Allí estaba Emma. Su cabello recogido en un moño desordenado, el abrigo húmedo por el rocío de la madrugada y un pequeño bolso de papel en las manos. Su mirada, lejos de la inseguridad de antes, estaba firme. Traje algo para Lily, dijo con suavidad. Muffins de arándanos, de los de verdad, sin conservantes. Jack no respondió de inmediato. La sorpresa lo había dejado mudo. Emma, percibiendo la tensión, se apresuró a aclarar. No vengo solo a quedarme una noche. Estoy aquí para quedarme, si tú me dejas. Jack la miró fijamente. Había soñado con este momento durante las noches de soledad, pero aún temía que fuera solo una ilusión pasajera. Su voz salió áspera, casi en un susurro. No somos ricos, Emma. Apenas sobrevivimos con lo que tenemos. Ella dio un paso más cerca, con lágrimas contenidas en los ojos pero convicción en la voz. Ya tuve todo eso, dinero, viajes, lujos. Pero nunca tuve dinosaurios de panqueques en la mesa, ni un hogar que me abrazara aunque fuera pequeño. Contigo y con Lily descubrí algo que no se compra, un lugar que realmente me quiere de vuelta.
Las palabras golpearon directo en el corazón de Jack. Había pasado tanto tiempo dudando de sí mismo, creyendo que su vida no tenía nada especial que ofrecer, y ahora esa mujer le decía que lo poco que tenía era justo lo que ella buscaba. En ese momento, una vocecita interrumpió la escena. Lily apareció en la sala, frotándose los ojos. ¿Emma?, dijo sorprendida, antes de correr hacia ella con los brazos abiertos. Emma se agachó, dejando el bolso en el suelo, y la abrazó con fuerza. «Hola, Sol. Traje muffins». Lily la miró con una sonrisa brillante. «¿Te vas a quedar esta vez?». Emma levantó la vista hacia Jack, que seguía en la puerta con el corazón acelerado. Él asintió, aunque apenas podía pronunciar palabra. Emma, con lágrimas corriendo por sus mejillas, respondió a la niña. «Sí, Lily. Esta vez me quedo, para siempre». La emoción en esa pequeña sala fue indescriptible. No había contratos, ni títulos, ni firmas que certificaran lo que estaba ocurriendo. Solo la certeza de tres corazones que, contra todas las probabilidades, habían encontrado un hogar en común. Jack cerró la puerta con calma y se acercó a ambas. Se inclinó para abrazarlas, y por primera vez en mucho tiempo, dejó que su guardia bajara. En ese instante, la casa que siempre le había parecido demasiado pequeña se sintió enorme, llena de algo que no tenía precio: esperanza. Los días posteriores a la decisión de Emma marcaron un cambio profundo en aquella pequeña casa. La rutina dejó de sentirse pesada y empezó a transformarse en algo compartido. Jack ya no estaba solo en las mañanas preparando desayunos apresurados. Ahora, mientras él hacía los panqueques en forma de dinosaurios, Emma se encargaba de tostar el pan o preparar el café. Lily, feliz de verlos juntos, saltaba de un lado a otro con la energía de una niña que había recuperado algo que temía perder: la compañía de alguien que se quedaba. Su risa llenaba las paredes, y esa risa era el recordatorio constante de que estaban construyendo algo real, algo que no dependía de lujos, sino de presencia. Sin embargo, Emma no quería simplemente ser una invitada permanente. Una tarde, mientras lavaba los platos junto a Jack, lo miró con decisión y dijo: «No quiero que pienses que estoy aquí de brazos cruzados. Quiero ayudar, quiero aportar». Jack la observó con atención, notando la seriedad en su voz. «Emma, no tienes que demostrar nada». Ella negó con la cabeza. «Si lo necesito. He vivido toda mi vida dependiendo de otros. Esta es la primera vez que siento que puedo ganarme mi lugar, y quiero hacerlo contigo». Ese mismo día comenzaron a pensar en algo más grande. Emma, con su visión práctica, notó que la camioneta vieja de Jack podía tener otro uso los fines de semana. No tardó en proponer una idea: un pequeño puesto de comida móvil. «Tienes tus mermeladas caseras, yo puedo preparar muffins y Lily puede ayudar a entregar servilletas. No necesitamos mucho dinero para empezar». Jack la miró incrédulo. «¿Un puesto de comida?». «Sí», respondió ella, entusiasmada. «No necesitamos un restaurante para dar un servicio honesto. Solo algo que la gente disfrute». Al principio, Jack dudaba. No se veía a sí mismo como un emprendedor. Pero la energía de Emma era contagiosa. Ella no lo veía como un hombre limitado por sus trabajos nocturnos, sino como alguien con la capacidad de crear algo propio. Ese fin de semana, estacionaron la camioneta en un parque concurrido. Un cartel improvisado decía: «Jack's Jams». Burritos de desayuno, muffins y café. Emma se encargaba de la plancha, Jack tomaba los pedidos y Lily repartía stickers con dibujos de dinosaurios. La gente se acercaba con curiosidad al principio, pero pronto comenzaron a hacer fila. No era solo la comida lo que atraía, era la calidez con la que los atendían. Jack, serio pero amable, agradecía a cada cliente como si lo conociera de toda la vida. Emma, con su sonrisa renovada, transmitía una energía que hacía sentir a todos como en casa. Y Lily, con sus ocurrencias, conquistaba a los más pequeños. Cuando cerraron al mediodía,
Habían ganado lo suficiente para cubrir gastos y un poco más. Pero lo más importante era la sensación de logro compartido. Jack miró a Emma mientras guardaban las cosas, y sin necesidad de palabras, entendieron lo que significaba. No era solo un negocio, era la prueba de que podían construir un futuro juntos desde cero. Esa noche, mientras descansaban agotados, Jack se acercó a ella con sinceridad. No sé cómo lo haces, pero cada vez que pienso que no podemos más, tú encuentras una manera. Emma lo miró y respondió con una sonrisa tranquila. Porque por primera vez en mi vida, siento que estoy luchando por algo que vale la pena. Jack la observó unos segundos, y en sus ojos brilló una emoción que rara vez mostraba, gratitud. El primer fin de semana del pequeño puesto de comida había sido un éxito modesto, pero suficiente para despertar algo nuevo en Jack y Emma, la certeza de que podían crear un futuro distinto. No tenían un plan de negocios escrito ni grandes inversiones detrás, pero sí contaban con algo más fuerte: compromiso y corazón. El sábado siguiente, cuando llegaron al parque, notaron algo sorprendente. Varias personas ya los estaban esperando. Una señora mayor se acercó y dijo: ¿Trajeron los muffins de arándano de la semana pasada? Mi nieto no dejó de hablar de ellos. Emma sonrió y asintió, mientras sacaba las bandejas recién horneadas. Jack, aunque un poco incrédulo, comenzó a tomar pedidos con más confianza. Lily, feliz de sentirse parte de todo, entregaba stickers de dinosaurios y servilletas con entusiasmo contagioso. En cuestión de horas, la camioneta se convirtió en un pequeño punto de encuentro. Familias que pasaban por el parque, corredores que terminaban su rutina y hasta oficinistas que buscaban algo rápido para desayunar se acercaban a probar lo que ofrecían. No era comida de lujo, pero estaba hecha con dedicación y sobre todo, con un toque humano que marcaba la diferencia. Jack, que siempre había sido reservado, comenzó a soltarse. Descubrió que le gustaba hablar con los clientes, escuchar sus historias, recomendar combinaciones del menú. Emma lo observaba orgullosa. El hombre que una vez creyó que no tenía nada que ofrecer estaba brillando en un rol que jamás había imaginado para sí mismo. Al final de la jornada, mientras contaban las ganancias en la mesa de la cocina, Emma comentó: No es mucho, pero ¿sabes qué? Es nuestro. Cada billete salió de nuestro esfuerzo. Jack la miró en silencio, consciente de que para ella, que había crecido rodeada de lujos, esas palabras tenían un peso especial. La vio sonreír con satisfacción genuina, y entendió que no se trataba de dinero, se trataba de dignidad. Con el paso de las semanas, la rutina del puesto se consolidó. Incluso algunos clientes habituales comenzaron a llamarlos por su nombre. Una joven madre llegó un domingo y le dijo a Emma: Ustedes no solo venden comida. Venden calidez. Aquí uno se siente en familia. Emma sintió un nudo en la garganta. Porque esa era exactamente la diferencia entre lo que había dejado atrás y lo que había encontrado con Jack y Lily. No era solo un negocio. Era la construcción de un hogar extendido, una comunidad. Una noche, después de cerrar la camioneta, Jack y Emma se quedaron en silencio mirando el cielo estrellado. Lily dormía en el asiento trasero, con la cabeza apoyada en su muñeca de trapo. Jack rompió el silencio con una frase sencilla, pero cargada de todo lo que sentía. Creo que esto podría funcionar. Emma se giró hacia él, con una sonrisa que no necesitaba palabras. Había encontrado en esa frase lo que llevaba años buscando: esperanza real, en voz de alguien que nunca prometía en vano. El pequeño puesto de comida en la camioneta se había convertido en algo más que un proyecto. Era un símbolo de unión. Cada fin de semana, Jack, Emma y Lily trabajaban hombro a hombro, y poco a poco, la gente del parque empezó a reconocerlos. Ya no eran el señor de los muffins y la chica de los burritos, ahora eran la familia del puesto de Jack's Jams. Sin embargo, todo nuevo comienzo trae consigo pruebas. Una mañana, mientras acomodaban la plancha y los insumos, un inspector municipal se acercó. Su voz sonó más rígida que amistosa. ¿Tienen permiso para operar aquí?
Jack y Emma intercambiaron una mirada nerviosa. Hasta ese momento, habían trabajado de manera informal, sin pensar demasiado en regulaciones. Emma, intentando mantener la calma, respondió: «Estamos en proceso de tramitarlo». El inspector tomó nota en su libreta y advirtió: «La próxima semana volveré. Si no tienen la autorización, no podrán seguir aquí». Cuando se fue, Jack frunció el ceño, preocupado. Esto podría terminar antes de empezar. Emma lo miró con firmeza. «No. Esto apenas comienza. Buscaremos la forma de hacerlo legal. Yo puedo hablar con la gente adecuada, y si no, encontraremos otra manera». Esa noche, después de acostar a Lily, se quedaron conversando en la sala. Jack, con los brazos cruzados, confesó sus dudas. «No quiero que pongas en riesgo lo que construimos solo porque un papel nos falte». Emma negó con la cabeza. «No se trata de un papel, Jack. Se trata de mostrarle a Lily que lo que hacemos está bien, que no vivimos escondidos. Ella necesita ver que podemos enfrentar las reglas sin miedo». Sus palabras lo desarmaron. Porque, aunque Jack era un hombre acostumbrado a sobrevivir, Emma lo estaba empujando a algo más grande. A vivir con la frente en alto, sin sentir que siempre caminaban en el borde de la línea. La semana fue dura. Entre los turnos de Jack en el servicio de limpieza y los trámites que Emma emprendió en oficinas municipales, parecía que todo se complicaba. Hubo noches en las que apenas durmieron. Pero algo cambió en su dinámica, ya no trabajaban cada uno por su cuenta, sino como un equipo. Finalmente, el sábado siguiente, cuando el inspector regresó, Jack le entregó un sobre con los documentos firmados. El hombre los revisó en silencio, luego asintió con una mueca de aprobación. «Ahora sí están en regla». Cuando se fue, Emma no pudo contener una risa nerviosa. Jack, que rara vez se permitía gestos de celebración, la levantó del suelo en un abrazo espontáneo. Lily, sin entender mucho, comenzó a aplaudir y a dar saltos alrededor. Ese día, el puesto se llenó más que nunca. La gente no solo venía por la comida, sino porque habían escuchado historias sobre ellos. Sobre un padre trabajador, una mujer que había elegido quedarse y una niña que repartía sonrisas junto a servilletas. Al caer la tarde, mientras guardaban las cosas, Emma miró a Jack y dijo en voz baja: «No te das cuenta, pero este no es solo un puesto de comida. Es el lugar donde estamos construyendo nuestra vida». Jack la observó unos segundos y respondió con algo que ella jamás olvidaría. «Tal vez por primera vez, Emma, no siento que estoy sobreviviendo, siento que estoy viviendo». El puesto de comida en el parque ya no era solo un experimento de fin de semana. Se había convertido en un ritual. Familias enteras acudían a desayunar allí porque, más que clientes, se sentían parte de algo especial. Jack, Emma y Lily formaban un pequeño equipo que transmitía calidez y autenticidad, y eso atraía más que cualquier publicidad. Pero la tranquilidad que habían construido pronto sería puesta a prueba. Una mañana, mientras Emma volteaba panqueques en la plancha y Jack entregaba pedidos, una camioneta negra de lujo se estacionó a unos metros. La puerta trasera se abrió y con su imponente presencia, bajó Winston Harrington. El aire pareció tensarse de inmediato. Emma se quedó paralizada por un instante. No esperaba que su padre apareciera ahí, en público, frente a todos. Jack, en cambio, lo reconoció al instante por la descripción que Emma le había hecho antes. Con calma, se adelantó un paso, como si instintivamente quisiera interponerse entre Winston y su hija. El magnate caminó hasta el puesto con paso firme, ignorando las miradas curiosas de los clientes. Su traje impecable contrastaba con el olor a comida casera y la sencillez del ambiente. Se detuvo frente a Emma, la miró fijamente y dijo con voz fría: «Así que este es el mundo que elegiste». Emma apretó los labios y dejó la espátula sobre la mesa. «Sí, papá. Este es el mundo que elegí». Winston recorrió con la mirada la camioneta, el letrero improvisado, la fila de clientes que esperaban muffins y burritos.
Su gesto era de desaprobación absoluta. No puedo creerlo, Emma, dejar una vida de privilegios para vender desayunos en la calle. Estás desperdiciando todo lo que construí para ti. Antes de que Emma pudiera responder, Jack habló con firmeza, sin alzar demasiado la voz pero lo suficiente para que quedara claro. Ella no está desperdiciando nada. Está viviendo. Y lo está haciendo con dignidad. Winston giró la cabeza hacia él, con una mezcla de desdén y curiosidad. ¿Y tú qué puedes ofrecerle? ¿Una vida de cuentas justas y sacrificios interminables? Jack no se inmutó. Le ofrezco lo único que no se compra, respeto, verdad y un hogar donde sea libre. El silencio que siguió fue denso. Incluso algunos clientes dejaron de hablar, atentos al intercambio. Emma respiró hondo y se adelantó, colocándose al lado de Jack. Papá, no vine aquí a pedir tu aprobación. Vine a decirte que ya no vivo bajo tus reglas. Esta es mi vida, y ellos son mi familia. Las palabras de Emma fueron un golpe directo al corazón de Winston. Su rostro endurecido por décadas de control se quebró apenas un segundo. Lo suficiente para que todos percibieran que, detrás de su coraza, había un hombre herido por la pérdida del control sobre su hija. Intentó recomponerse y murmuró. Crees que el amor lo resuelve todo, pero la vida real es dura. Te cansarás de esta ilusión. Emma sostuvo su mirada, esta vez sin miedo. Puede que la vida sea dura, pero prefiero enfrentarla con ellos que vivir cómoda y vacía en tu mundo. Winston apretó los labios, como conteniendo una respuesta que no se atrevió a dar en público. Finalmente, dio media vuelta y regresó a su camioneta. No hubo más palabras, solo la imagen de un padre derrotado alejándose lentamente. Jack tomó aire, como si recién entonces liberara la tensión contenida. Emma, con lágrimas en los ojos, lo miró y dijo en voz baja. No sabes lo que significa para mí tenerte a mi lado en este momento. Jack la observó con seriedad, pero con ternura en la mirada. No tienes que agradecérmelo. Yo no voy a dejar que enfrentes nada sola. Lily, que había observado la escena desde la camioneta, corrió hacia ellos con un muffin en la mano. ¿Ya se fue el señor Gruñón?, preguntó con inocencia, arrancando una risa nerviosa a todos los presentes. Y en ese instante, la tensión se disipó. Porque lo que Winston no entendía era lo que todos los demás ya podían ver. Esa familia improvisada se había vuelto indestructible. El enfrentamiento con Winston había dejado una huella en todos. Para los clientes que presenciaron la escena, quedó claro que Jack, Emma y Lily no eran solo la familia del puesto de comida, sino una unidad que defendía su derecho a vivir a su manera. Y para Emma, fue la confirmación definitiva, ya no había vuelta atrás. Esa misma tarde, cuando regresaron a casa, Emma tomó la iniciativa. Sentó a Jack en la mesa y desplegó una libreta llena de ideas que había estado anotando en secreto. No quiero que lo que tenemos se quede en un pequeño puesto improvisado. Podemos crecer, paso a paso, pero juntos. Jack arqueó una ceja. ¿Crecer? Apenas logramos sobrevivir los fines de semana. Emma sonrió. Precisamente. Pero si sobrevivimos así, imagina lo que podemos hacer si organizamos todo mejor. Podríamos añadir un menú más variado, buscar un permiso para eventos comunitarios, incluso hacer entregas. No digo que mañana tengamos un restaurante, pero podemos soñar. Jack la escuchó en silencio. Nunca había sido de planes grandes, siempre pensaba en el día a día. Pero ver la pasión en los ojos de Emma lo hizo reconsiderar. Ella no hablaba de ambición vacía, hablaba de construir algo sólido para los tres. Lily, desde el suelo, levantó la mano como si estuviera en la escuela. Yo también quiero ayudar. ¿Puedo hacer dibujos para los menús? Ambos rieron, y Jack se inclinó para revolverle el cabello. Eso suena como la parte más importante del plan. Las siguientes semanas fueron un torbellino de trabajo y organización. Emma consiguió un contacto que les donó mesas plegables.
Jack reparó la camioneta para que pudiera transportar más insumos, y Lily, con su creatividad, diseñó un cartel con dinosaurios sonrientes que se convirtió en el sello del puesto. El negocio creció más rápido de lo esperado. Un domingo, un organizador comunitario se acercó a probar la comida y quedó impresionado. «Estamos planeando un festival local», explicó. «Me encantaría que ustedes participen». Para Jack, aquello sonaba intimidante. Pero Emma lo convenció con una frase sencilla. «No es solo vender comida. Es mostrarle al mundo quiénes somos como familia». El día del festival, el parque estaba lleno de puestos y visitantes. La camioneta de Jack's Jam se instaló en una esquina, y en cuestión de minutos ya tenían una fila considerable. Jack preparaba burritos, Emma servía muffins, y Lily repartía servilletas y stickers como toda una profesional. La gente no solo venía por la comida. Venía por la historia que ya corría de boca en boca, la de un padre trabajador, una niña alegre y una joven que había renunciado a los lujos para quedarse con ellos. Esa historia alimentaba tanto como los platos calientes que servían. Al caer la tarde, Jack se detuvo un momento para observar. Vio a Emma moviéndose con destreza detrás de la plancha, a Lily conversando feliz con una señora mayor, y sintió algo que lo sacudió por dentro, orgullo. Por primera vez en mucho tiempo, no se veía como un hombre que apenas lograba sostener su vida, sino como alguien que estaba construyendo una verdadera herencia para su hija. Esa noche, al regresar agotados pero satisfechos, Emma lo miró mientras guardaban las cosas. ¿Ves lo que te dije? No es un puesto, Jack. Es un hogar sobre ruedas, un símbolo de lo que podemos lograr. Él, que rara vez expresaba grandes discursos, solo respondió con honestidad. Tienes razón. Nunca pensé que podía aspirar a más que sobrevivir, pero contigo, sí puedo. Emma sonrió, y en ese instante ambos comprendieron que lo que estaban creando no era solo un negocio ni una rutina. Era una vida compartida, un futuro que, aunque incierto, tenía un cimiento firme. Antes de despedirnos, cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te conmovió de esta historia y desde qué parte del mundo nos estás viendo. Nos encanta leer sus experiencias y opiniones. Si esta historia tocó tu corazón, dale un me gusta al vídeo y compártelo con alguien que también crea en el poder de la familia, la dignidad y el amor verdadero. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas nuestras próximas historias llenas de emociones y segundas oportunidades. Recuerda, a veces lo más valioso no es lo que se compra con dinero, sino lo que se construye con cariño, respeto y pequeños gestos que cambian una vida.